días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Samuel 30, del 1 al 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo le hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y a Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Por qué se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente del Besor? Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde al día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos, de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que se habían quedado atrás cansados y que no habían podido seguir, David a los cuales les había hecho quedar en el torrente del Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, a la gente le saludó con paz. Entonces todos los malos perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de los que no ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y nos ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual de aquel día en adelante. Fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, de sus amigos, diciendo: he aquí un
presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová, los enemigos a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Simoth, en Moa, en Racal, en las ciudades de Jermel, en las ciudades del Caseneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Mire qué historia más impresionante e interesante también. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente seguía a David y se fueron por la causa de David y cuidar a David. Y mire qué es lo que termina pasando, que cuando regresan a su aldea, prácticamente estaba desolada, destruida. Qué aflicción para toda la gente de David y creyendo que estaban haciendo lo correcto. Y sus familias ya no estaban. Imagínense cuánto tardaron ellos en investigar si habían matado a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas o se los habían llevado. En medio de ese gran desafío, ese gran sentimiento, pues solo queda la locura y el llanto, como lo que les pasó a ellos. Pero mire qué interesante la actitud de David, porque sí tuvo miedo, pero antes de tomar él la decisión de perseguir a esta gente, antes de tomar cualquier decisión, lo primero que hizo fue con el sacerdote, habló con el sacerdote para que lo acercara a donde estaba Dios y poder hablar con él y preguntarle si era su voluntad que él persiguiera a esta gente para recuperar lo que se les había quitado. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que Dios nos ama muchísimo, pero solo el hecho de que nosotros le preguntemos, ya Dios tiene el plan. Dios prácticamente tiene el plan y tiene toda la película diseñada de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es como un campito de fútbol, hay ciertas reglas que tenemos que cumplir y que si nos salimos de ahí, pues lógicamente game over, pero si cumplimos todo lo que Dios tiene preparado, al final de los días las cosas van a terminar obrando para bien, pero hay que hacer su voluntad. Sin embargo, también David, inteligentemente, lo primero que hace es llegar con su corazón constrito y humillado cerca del Señor y preguntarle qué es lo que tienen que hacer. Y Dios le dice que sí, que los persiga, porque le va a ser entregado. Todo ese pueblo que hizo lo que hizo, le va a ser entregado. Y es más, va a recuperar a toda la familia. Entonces, David obedece al Señor y encuentra las herramientas en el camino, como ese egipcio que ya lo habían abandonado por otro lado, pero que tenía un propósito también de aparecerle a David en ese momento, y que David, en lugar de matarlo, lo escucha, lo ayuda, sin darse cuenta que el que se iba a ver beneficiado también era David. Es parte del plan. Ahora mire qué importante, porque después de que ellos recuperan a sus mujeres, a sus familias y todo lo que les habían sido quitado, los demás dijeron, como se quedó un grupo atrás, porque no aguantó, porque no pudo pasar, porque ya se les acabó las fuerzas, se quedaron atrás. Pero el otro grupo, que sí llegó, que tal vez se esforzó más, estaba en contra que el botín que habían recuperado se les entregara a ellos, porque en la justicia del hombre eso no era correcto, pero en la justicia de Dios todos somos hijos de él. Todos, absolutamente todos somos hijos de Dios y todos nos merecemos por igual esa oportunidad. Y David, nuevamente, mire, hace la voluntad de Dios. Tal vez ahora no le preguntó, pero hizo la voluntad de Dios, que hasta incluso los que se quedaron rezagados tienen derecho a eso que ellos volvieron a recuperar y que ahora lo tienen. Mire qué increíble las historias de David. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos diariamente. Te agradecemos por esta gran oportunidad que nos das a través de tu palabra, de conocer tu voluntad y conocer estos personajes que si bien son seres humanos, se equivocan, también tienen unos aciertos impresionantes en su vida. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.